¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy venimos bien prendidos porque les traemos los secretos más espeluznantes de Meche Carreño, la actriz que terminó saliendo huyendo del país por culpa de la persecución de un político que no la dejaba ni respirar. Pero antes de meternos de lleno en este cotorreo que está más bueno que un chisme de vecindad, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque eso nos ayuda un montón a seguir subiendo contenido de calidad, bien investigado y bien sabroso. Y así, tú no te pierdes ni uno solo de nuestros videos que están para chuparse los dedos del puro chisme fino. Ahora sí, agarra asiento, porque esto se va a poner re bueno. Nuestro dato perturbador número 1. El director que le enseñó que el dolor era parte del guión. En La Choca, el legendario Indio Fernández la trató a golpes. Literal. No era solo un director, era una figura todopoderosa, un hombre que decidía quién seguía trabajando en México y quién desaparecía del medio. Cuando Meche se negó a poner cara de placer al ritmo que él quería, la mano le llegó sin previo aviso, frente al elenco, frente al equipo, frente a una industria que se hacía a la ciega. Ella tenía 26 años, él casi 70, y un ego más grande que la industria. La humillación no era improvisación, era rutina diaria. Si lloraba, le gritaba que las actrices de verdad no lloran, que se desnudan del alma y del cuerpo sin protestar, y si no entregaba lo que él exigía, sabía que su futuro podía terminar ahí mismo, en la selva, antes de que la lente la hiciera eterna. Lo irónico es que por esa película, ella ganó un Ariel por coactuación. México celebró su talento, pero nadie dijo que parte de ese reconocimiento estaba construido a bofetadas. Aplausos para la cinta. Silencio para la violencia. La Choca quedó como obra maestra, pero su realidad detrás quedó enterrada en la tierra donde el indio también enterró su respeto. Nuestro dato perturbador número 2. El set donde la filmaban y la consumían. En La Choca, el cuerpo de Meche era pieza central del espectáculo, pero fuera de cámara también era territorio abierto. Para las escenas en el río, muchas veces la obligaban a permanecer desnuda incluso cuando el plano ya había terminado. Justificaban que era por continuidad, pero en realidad era para prolongar el festín visual que muchos se estaban dando a escondidas, y a veces sin tanto escondite. Había actores que, en cuanto el director gritaba corte, se acercaban más de lo normal para ensayar la siguiente toma. Técnicos que fingían ajustar luces mientras sus manos pasaban cerca de donde no deberían. Y esos extras locales, que se quedaban más tiempo del permitido, solo para mirar lo que ningún espectador debería ver sin pagar boleto. Las risas entre dientes, los comentarios disfrazados de halagos, los ojos que no pestañeaban. Ella sabía perfectamente que estaba sola contra una manada. Podía gritar, sí, pero ¿quién la iba a defender? ¿El director que la abofeteaba? ¿Los compañeros que querían aprovechar la escena? El abuso no siempre deja moretones visibles, a veces se queda pegado en la piel como sudor frío, y Meche volvió de ese rodaje con el cuerpo limpio del río, y el alma llena de lodo. Nuestro dato perturbador número 3. El país que la deseaba, pero no la quería ver indígena. Meche tenía la figura que encendía pantallas, pero no los rasgos que los racistas de la época querían en una protagonista. Su piel morena, sus facciones veracruzanas, su origen humilde, era dinamita para la hipocresía mexicana. Mientras la querían desnuda en las portadas, la llamaban India mugrosa. En los pasillos del poder y en los sillones donde decidían quién era digna de un protagónico. Al público le encantaba verla como pecado, pero si ella hablaba de arte, de guión, de dirección, se burlaban. Que cómo una mujer así podía aspirar a más que quitarse la ropa. La belleza era aceptada solo si se arrodillaba ante el complejo de inferioridad nacional. Y aún así, ella seguía rompiendo esquemas. Provocaba con sus fotos, con su presencia, con su seguridad. Eso irritaba más, que una mujer indígena fuera dueña de su sensualidad. Eso era imperdonable para los que necesitaban sentir que estaban por encima. Si Meche hubiera nacido rubia, le habrían hecho un altar, pero como nació morena, la quisieron quemar en él.
Nuestro dato perturbador número 4. Zona roja. El cuerpo convertido en mercancía nacional. En esta película, Meche fue puesta en un aparador público. Prostitución, violencia, explotación, todo envuelto en erotismo artístico. La gente pagaba boleto no por la historia, sino por su piel. Su cuerpo era la campaña publicitaria y la garantía de taquilla. Negocio redondo para todos, excepto para ella. El personaje se le pegó como sombra, y muchos empezaron a creer que si actuaba de mujer explotada era porque estaba acostumbrada a hacerlo. La confundieron con sus papeles. La querían para lo mismo dentro y fuera de pantalla. Directores, productores, prensa, público, todos consumieron su imagen. Nadie vio a la persona. México se masturbó con su fama, pero jamás la dejó cerrar las piernas sin criticarla. La película fue éxito, pero para Meche fue otra cadena que la obligó a seguir dándolo todo, aunque a veces ya no tuviera nada que dar. Y lo peor, los que la usaron luego dijeron que ella se aprovechaba del morbo. Nuestro dato perturbador número 5. La chica del monokini, la etiqueta que la atrapó para siempre. Una adolescente queriendo triunfar como modelo, posó en monokini. Solo la parte de abajo del traje de baño. Escándalo inmediato. Titulares acusándola de provocar, de romper la moral del país, y en secreto, filas de fotógrafos rogando tenerla frente a su lente. Ese apodo se volvió su condena. La chica del monokini. ¿Y qué creen que entendieron los señores de la industria? Que ella era territorio libre, que no tenía límites, que todo lo que se podía soñar con ella. También se podía exigir. El deseo ajeno la puso en una cinta transportadora hacia personajes que solo veían piel y nunca cerebro. A esa edad, no imaginaba que esas fotos se convertirían en una especie de contrato social que la encasillaría por décadas. No importaba cuánto talento tuviera, lo único importante era lo que se veía sin ropa. Ella quería volar. México la quería sin sostén. Eros prohibido y cine convertido en circo. Nuestro dato perturbador. Número 6. Una película que mostró lo que México no quería admitir. En 1975, Meche protagonizó La otra virginidad, una cinta que se metía donde la moral de la época mandaba callar. Aborto, incesto, traumas sexuales, deseos que se guardaban como pecado. Ella cargó esa bomba social en la espalda, con su cuerpo en primer plano. Y claro, México explotó. La acusaron de promover el desorden, de corromper la juventud, de romper la castidad colectiva que se defendía solo con palabras, porque en acción todo mundo fingía. La prensa no hablaba del mensaje de la película, solo de la piel que salía en pantalla. Los críticos ignoraron su actuación y se enfocaron en su atrevimiento, como si el cine no fuera espejo, sino arma de castigo, contra quienes decían la verdad. Meche puso el tema en la mesa. México despertó y la regañó por alzar la voz. Ella tuvo que soportar insultos y amenazas, pero también se dio cuenta de que había tocado fibras profundas, esas que duelen porque son reales. Nada más peligroso que una mujer diciendo lo que todos hacen y nadie confiesa. Y aún así, volvió a pararse frente a la cámara, aunque cada proyecto se volvía más oscuro y más sangrante. Nuestro dato perturbador número 7. El incesto en pantalla. Y el morbo en la vida real. La sangre enemiga la puso en el centro del fuego. La escena del encuentro prohibido entre hermanos fue tan explícita que varios críticos aseguraban que el orgasmo no había sido actuado, como si ella hubiera cruzado la línea entre la ficción y el tabú real, como si no supieran que el cine usa trucos, excepto cuando se trata de juzgar a una mujer. Después del estreno, la prensa la acorralaba con preguntas envenenadas, que si sentía atracción por su compañero, que si se había sentido demasiado cómoda, que si repetiría una escena así con algún familiar en la vida real. El ataque no iba a la película, iba directo a su dignidad. Había espectadores que salían del cine sin poder mirarla a la cara en los pósters,
pero que regresaban al día siguiente para verla de nuevo en la pantalla grande. La doble moral les hacía repetir el morbo como misa diaria. La señalaban como promiscua, mientras aplaudían su valentía, pero en voz bajita. El cine solo mostró una historia. El público decidió convertirla en sentencia. Nuestro dato perturbador, número 8. El baile con Juan Gabriel que prendió alarmas. Cuando aceptó aparecer en el video "He venido a pedirte perdón" de Juan Gabriel, nadie esperaba que la sensualidad de su movimiento se volviera escándalo nacional, y menos porque muchos veían a Juanga como símbolo de devoción, como artista puro, no como alguien que podría mezclar música con deseo terrenal. Pero Meche llegó a romper esa ilusión. Su baile se volvió el centro de las críticas, que si estaba provocando al cantante, que si el video parecía tentación con música, que si no era correcto juntar sentimiento con carne, como si el arte no fuera eso desde el principio de los tiempos. Ella solo bailó, pero México lo convirtió en un pecado. Lo curioso es que el video se volvió legendario, y esa sensualidad fue exactamente la razón por la que muchos lo recuerdan. Pero mientras el público disfrutaba, ella volvía a cargar con la etiqueta de la que provoca a todos. Cuando Meche aparecía, la moral mexicana perdía la calma, y comenzaba el juicio. Nuestro dato perturbador, número 9. La actriz que escribía, producía, pero solo querían verla desnudarse. Meche no solo actuaba, también escribía guiones y producía películas como Damiana y Los hombres y la inocente. Quería contar historias con voz propia, quería demostrar que debajo del cuerpo había cerebro. Pero cada vez que tocaba una puerta, otra persona le repetía que lo único que vendía era su figura. La industria no soporta a una mujer inteligente, menos si es atractiva. Preferían a la muñeca que acata órdenes, no a la actriz que se sabe valiosa. Así que se encargaron de sabotear su ambición. La enviaron al cajón del símbolo sexual y cerraron con llave. Para ellos, era mejor así. Una mujer que piensa es peligrosa. Una mujer que además prende pasiones es dinamita. Mientras ellos decidían qué roles podía hacer, ella se ahogaba en proyectos rechazados, y la fama que alguna vez fue su escalera se convirtió en jaula. Ser icono es bonito, siempre y cuando aceptes no hablar. Nuestro dato perturbador, número 10. La televisión dijo: aquí no puedes ser más que tu cuerpo. Cuando entró a la telenovela Siempre habrá un mañana, Meche vio una oportunidad de cambiar de imagen, dejar de ser deseo y volverse actriz respetada por el público general, pero la audiencia mexicana no quiso. El público se negaba a verla vestida. Decían que se veía rara sin enseñar piel, que no tenía chispas y no mostraba lo que ellos querían ver. El rechazo fue inmediato y brutal. La producción tuvo que hacer ajustes forzados. La crítica televisiva la destrozó con gusto, como si la actriz fuera culpable por intentar evolucionar. Ese fracaso le dejó claro que la sociedad la había convertido en marca registrada, desnudarse o desaparecer. Ese golpe fue directo al ego y también a sus sueños, porque entendió que el amor del público es condicional, y en su caso, la única condición era seguir ofreciendo carne, no talento. Las cámaras que la hicieron famosa también se empeñaron en apagarla cuando decidió cubrirse. Nuestro dato perturbador, número 11. El negro. Durazo, obsesión con uniforme y derecho de piso. Cuando el jefe de la policía capitalina se interesa en ti, no es un cumplido, es un ultimátum. Las primeras invitaciones llegaron como atenciones de alguien importante, cenas, fiestas privadas, llamadas que decían venir de su oficina. Ella fue cortés, pero firme. Y ahí se acabó la cortesía. Si no aceptaba su compañía voluntariamente, la aceptaría por miedo. Comenzaron los mensajes que no eran sugerencias, sino mandatos, las amenazas indirectas contra su familia, la vigilancia afuera de su casa, los recados enviados con tono de «te estoy cuidando», cuando en realidad significaban «te tengo en la mira». Nadie se atrevía a decirle que no a Durazo. Meche fue de las primeras en hacerlo, y el castigo fue inmediato.
Una mañana, alguien del medio le advirtió que ya había una orden para destruir su reputación. Ofertas de trabajo desaparecieron como si nunca hubieran existido. Contratos cancelados sin explicación. Y un día, un amigo de confianza le dijo lo que nadie quería decir: si te quedas aquí, te desaparecen. Huyó con sus hijos usando el silencio como escudo, porque el terror, cuando viene de los que mandan, no aparece en periódicos, solo en pasaportes sellados con prisa. Nuestro dato perturbador, número 12. El amor que intentó protegerla terminó convirtiéndose en otro golpe. Cuando se casó con el productor José Lorenzo Sacani y fundaron su propia empresa Uranium Films, Meche pensó que al fin tendría control sobre su carrera. Buscaba crear un cine donde ella no tuviera que ser solo piel, donde su nombre significara respeto. Pero esa ilusión se quebró desde adentro. Problemas financieros, ambiciones diferentes, la presión de la industria, que no perdona cuando una mujer decide mandar. Su matrimonio se fue consumiendo igual que los contratos. La ruptura fue inevitable. Lo que nació como un sueño de libertad se volvió otra batalla emocional perdida. Otro fracaso cargado en los hombros de una mujer cansada de remar sola. La independencia, lejos de salvarla, abrió otra puerta para los buitres que esperaban verla caer. Nadie perdona a una mujer que quiere poder propio. Nadie la perdonó a ella. Ese divorcio fue solo el primer aviso de que las tragedias venían a cobrar todo junto. Nuestro dato perturbador, número 13. El segundo esposo murió, y el destino comenzó a cobrarle. Después de Sacani, llegó Juan Manuel Torres, director de cine y segundo compañero de vida. Ella volvió a creer en el amor, volvió a construir esperanza. Pero la muerte no perdona ilusiones, y menos cuando la vida ya se ensañó contigo. Torres murió en un accidente automovilístico en 1980, apenas a los 41 años. Meche quedó destrozada. De la fama al duelo sin aviso, de las luces a un hospital donde se firmaban actas de defunción. No hay glamour cuando te entregan las pertenencias del hombre que amabas en una bolsa de plástico. Todos dicen que la muerte une familias. En su caso, la dejó más sola que nunca. Ese fue el segundo golpe que la vida le dio fuera de la pantalla. El cine podría haber dicho corte. El destino nunca preguntó. Si antes ya cargaba dolor, ahora la tristeza se volvió parte de su piel. Nuestro dato perturbador, número 14. El día que el destino le arrancó la única razón para luchar, el accidente en el que perdió a su hijo no fue una noticia, fue una ejecución emocional. Juan María tenía apenas 12 años, una edad en la que la vida apenas empieza a tener sentido, un choque brutal, un parte médico que se lee con el alma rota, y un funeral donde la actriz que había llorado decenas de veces frente a la cámara ya no volvió a llorar nunca igual. Lo terrible fue la repetición. La historia imitó su peor recuerdo. El mismo final que tuvo su padre. 2 tragedias idénticas con la misma firma cruel. Meche sintió que alguien allá arriba se estaba ensañando con ella, como si la muerte quisiera recordarle que las pérdidas no terminan solo porque ya estás devastada. La prensa ni siquiera le dio espacio al respeto. Titulares fríos, sintéticos, una vida reducida a 3 renglones. El morbo por la actriz seguía vendiendo más que el dolor de una madre. Los noticieros hablaban de la tragedia en pasado, pero Meche la sentía presente en cada segundo. Ese día no falleció solo un niño. También murió la mujer que intentó mantenerse de pie después de todo lo anterior. Nuestro dato perturbador número 15. El retiro no fue elección. Fue sobrevivencia. Tenía apenas 42 años cuando se retiró del cine. Muchos pensaron que había tomado una decisión valiente, que se alejaba de la industria antes de que la industria la devorara. Pero la verdad fue otra. Ya no podía fingir vida mientras cargaba muerte. Cada vez que intentaba volver, el cuerpo le recordaba funerales. Cada personaje era un recordatorio de las escenas que no pudo cambiar. El cine que la hizo famosa también le arrebató lo más importante. ¿Cómo seguir iluminando la pantalla cuando por dentro la oscuridad ya no te deja ver?
Meche dejó a México atrás, no porque quisiera, porque quedarse la habría enterrado también, y el público que un día la adoró, la reemplazó sin luto. Así funciona la fama. Te aplauden cuando brillas. Te olvidan cuando lloras. Ella no se retiró. Ella se rindió ante un dolor imposible. Nuestro dato perturbador, número 16. El enemigo regresó como si nunca se hubiera ido. Aunque Meche ya había escapado del país por culpa de Durazo, la paranoia nunca la soltó. No era una obsesión infundada. Se decía que incluso a miles de kilómetros, el exjefe policíaco tenía brazos largos y amigos peligrosos. Su nombre seguía apareciendo donde no debía. Él podía estar preso o libre, pero su sombra seguía respirándole en la nuca. Cada llamada desconocida la hacía temblar. Cada persona que preguntaba por ella le parecía un espía. Vivía con la maleta medio hecha, por si otra huida era necesaria. El éxito que un día la hizo sentir poderosa, ahora le recordaba que entre más alto brillas, más claramente te ve quien quiere apagarte. Los que en el cine la querían desnuda, ahora ni se atrevían a mencionarla. Nadie se mete con alguien perseguido por los que mandan en silencio. Su nombre se volvió tema prohibido. Y ella, prisionera sin barrotes. En México la querían en pantalla. En la realidad, preferían que no estuviera en ningún lado. Nuestro dato perturbador número 17. La infidelidad como espectáculo y sentencia social. En varias películas tuvo que interpretar a la otra, la mujer que destruye hogares, y afuera, la prensa amarillista se encargó de mezclar ficción con vida real. Si su personaje traicionaba, era porque ella también lo hacía. Así de simple pensaba una sociedad que necesitaba villanos de carne y hueso. Nada dolía más que ver su vida convertida en tiras de periódico. Muchos decían que le gustaba meterse en matrimonios, que era manzana prohibida, que su belleza traía desgracias. Esa narrativa la siguió y la golpeó más fuerte que cualquier escena fuerte que hubiera filmado. A los productores les encantaba usar su fama para inflar escándalos y boletos, pero cuando esos mismos rumores le empezaron a cerrar puertas, nadie levantó la mano para defenderla. Usaron su imagen hasta exprimirla, y luego la señalaron como culpable de su propio juicio público. La pantalla solo mostraba historias. La gente quería condenas. Nuestro dato perturbador número 18. Solo pudo volver cuando el villano cayó. Durazo fue arrestado en 1982 por corrupción, y fue recién entonces cuando Meche pudo considerar regresar a México, una libertad condicionada, porque no regresaba triunfante, sino marcada por años de exilio, dolor y silencio mediático. Su regreso no tuvo alfombra roja ni cámaras esperándola. Para la industria, ella era un fantasma que volvía sin aplausos. Para la prensa, un cadáver mediático al que quizá podían sacarle una nota si lloraba en una entrevista. Pero Meche no lloraba frente a nadie. Y eso, para la televisión, la volvía inútil. La realidad era cruel. Cuando el poder que la sacó del país cayó, ya habían pasado demasiados años. Y en el mundo del espectáculo, los años son tan letales como los enemigos. Ella regresó, pero ya no había lugar para ella. Nuestro dato perturbador. Número 19. Se autoexilió de nuevo, ahora del público. Tras probar que México ya no quería ni su lucha ni su nombre, decidió irse otra vez, esta vez por voluntad, o al menos eso trató de convencerse. Eligió Texas para desaparecer del ruido, una casa lejos de reflectores, donde solo los perros, sus últimos guardianes fieles, la acompañaban. Las invitaciones para regresar al cine llegaban de vez en cuando, pero siempre con la misma intención, volver a usar su imagen erótica, el mismo papel, la misma explotación, la misma historia que ella había jurado no repetir. Y Meche sabía que aceptar significaba traicionar su propio duelo. El aislamiento se volvió su escudo, pero también su cárcel. El silencio protege y devora. En esa soledad, la fama dejó de ser recuerdo y se convirtió en fantasma. Los reflectores que un día la cegaron, ahora la ignoraban. Nuestro dato perturbador. Número 20. Una muerte que México vio pasar como si fuera una nota vieja. Cuando Meche agonizó en aquel hospital de Estados Unidos,
No hubo prensa afuera, ni amigos de la industria haciendo guardia, ni homenajes en redes. Solo máquinas, enfermeros, 2 o 3 almas que aún la querían, y un diagnóstico que no daba tregua. Cáncer de hígado, anemia extrema, cuerpo consumiéndose desde adentro. Ningún medio recibió un comunicado oficial. Nadie se peleó por obtener la exclusiva de sus últimos minutos. Se fue sin ruido porque México ya la había silenciado mucho antes. Cuando se confirmó la noticia, algunos portales publicaron obituarios reciclados, usando fotografías antiguas donde aparecía como símbolo sexual. Ni una palabra sobre su calvario. La audiencia que la deseó y la condenó no hizo duelo. No hubo trending duradero. No hubo reconocimiento real. Se volvió un recuerdo borroso para quienes solo la valoraron con la luz prendida y el deseo activo. Meche Carreño se despidió de este mundo sin el aplauso que un día la convirtió en mito, y lo más escalofriante es que muchos aún creen que ella lo tuvo todo. Nuestro dato perturbador número 21. Ni una lágrima de arrepentimiento. En una entrevista del 2009, cuando ya vivía lejos de México, alguien le preguntó si se arrepentía de su vida, de lo que hizo, de lo que mostró, de lo que la sociedad le escupió. Meche contestó con una frialdad que solo nace de haberlo perdido todo. De lo único que uno debe arrepentirse es de lo que no hizo bien. Así, sin temblores. Si muchos esperaban un discurso de culpa, se quedaron con las manos vacías. Nunca pidió perdón por haber desafiado al puritanismo. Nunca agachó la cabeza por haber puesto el deseo en pantalla. Nunca aceptó que haber dicho sí a películas difíciles la convirtiera en mala persona. Su respuesta no era soberbia. Era la voz de alguien que ya había pagado caro cada uno de sus pecados imaginarios. Una mujer que no le debía explicaciones a nadie, y menos a quienes la juzgaron mientras consumían todo lo que criticaban. No se arrepintió de su vida, pero la vida sí pareció arrepentirse de haberle dado tanto dolor. Nuestro dato perturbador número 22. Quiso regresar, pero México ya había cerrado la puerta. Desde su refugio en Estados Unidos, repetía la misma frase: «Quiero volver, quiero hacer algo grande». Ella planeaba escribir, retomar control, volver a encender una industria que alguna vez se arrodilló ante su presencia. Pero la industria ya estaba llena de nuevos nombres, nuevas cinturas y nuevos escándalos que la habían reemplazado sin remordimiento. Las productoras solo la buscaban si estaba dispuesta a repetir el mismo papel de siempre, la mujer que se desnuda. Nunca le ofrecieron un rol con historia, nunca un personaje con voz real. La querían igual que en los 70, como si el tiempo solo la hubiera envejecido pero no enseñado nada más. Volver implicaba aceptar ser otra vez mercancía, y Meche no estaba dispuesta a desnudarse por nostalgia. El regreso que tanto soñó se convirtió en una promesa que nunca se cumplió. Ella no perdió la carrera. La carrera la expulsó como si nunca hubiera sido parte de ella. Nuestro dato perturbador, número 23. La estrella que nació demasiado humilde para los dioses del cine. María de las Mercedes Carreño Nava nació el 15 de septiembre de 1947 en Minatitlán, Veracruz, un lugar del que pocos salen para brillar y del que muchos salen para que no los apaguen. Su origen humilde fue el pecado original ante una industria clasista. La trataron como intrusa desde el primer casting. Los ejecutivos y críticos la veían como si hubiera llegado por accidente, como si su sensualidad fuera suerte, y no esfuerzo, técnica y valentía. Jamás le perdonaron que una mujer de abajo pudiera subir sin pedir permiso. Creían que ponerla en pantalla era un favor, y los favores se cobran caros. Ella nunca negó sus raíces, nunca se maquilló la historia para encajar en un retrato europeo. Eso, en una época donde el racismo se vestía de glamour, fue suficiente para que la siguieran tratando como extranjera en su propio país. Una mujer indígena que encantó a todos, menos al sistema. Nuestro dato perturbador, número 24. Desde niña la empujaron al sacrificio. A los 4 años fue llevada a la Ciudad de México, un viaje que parecía lleno de oportunidades,
pero que también la puso en una jungla más peligrosa que la de las películas. La capital no perdona debilidades, y menos a una niña que todavía no entendía el mundo que la esperaba. La ciudad la formó a golpes de realidad, exigencias de belleza, competencias, rechazos, insinuaciones desde muy joven. México, D.F., la moldeó como quien talla piedra para convertirla en estatua, pero en ese proceso también fue arrancando pedazos de alma. Los reflectores no se encienden solos, se prenden con sacrificios, y Meche los pagó desde la infancia sin contrato, sin guión, sin aplausos. Su destino se selló en esa mudanza, la fama sería su cielo, y su verdugo. Nuestro dato perturbador número 25. El legado maldito de una mujer que se negó a arrodillarse. Su historia se cuenta como leyenda, pero se vivió como martirio. Más de 25 películas, una vida entera rompiendo tabúes que otros se encargaron de mantener férreos en casa. Fue pionera, fue valiente, fue peligrosa para un sistema hecho por hombres que querían mujeres calladas, bonitas y obedientes. Ella rompió reglas, y las reglas la rompieron a ella. Por cada aplauso hubo un insulto, por cada éxito, una tragedia, por cada papel, una pérdida. Cuando murió, muchos solo recordaron sus escenas de desnudo. Nadie habló de la actriz que escribió, produjo, luchó y perdió. Meche Carreño no fue víctima pasiva, fue una guerrera sin ejército, una diosa sin templo, una actriz que se negó a pedir perdón por existir en un mundo donde la querían sumisa. Su nombre queda manchado y brillante al mismo tiempo, como el legado de alguien que no vivió, sobrevivió. Así termina esta lista. Pero no se acaba la historia, porque cuando el público olvida, las verdades se esconden bajo la alfombra. Y hay muchas cosas que Meche Carreño jamás contó en entrevistas, ni dejó por escrito. Secretos que aún respiran en pasillos del cine mexicano, en archivos policiales, en voces que prefirieron callar para no terminar exiliadas como ella. ¿Quieres que destapemos más casos donde el glamour fue solo un disfraz para ocultar abusos de poder? Entonces no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario porque aquí, en Tutoriales Gerberín, seguimos sacando los pecados de la farándula, donde todos los puedan ver. La historia de las diosas malditas apenas está empezando.